Bueno, pues ahora sí ya, buenos días a todos. Son las 11 de la mañana en puntísimo, este 23 de octubre de 2020 y hoy estamos en varias conmemoraciones. Hoy tenemos, por supuesto, ¿verdad? El Día del Médico que se está conmemorando, el médico y la médica, ¿no? Que se está conmemorando ahora sí que en todo el país. Y pues, por supuesto que para nosotros es muy importante enviar de verdad un agradecimiento, que creo que esa es la palabra que más van a recibir hoy, un agradecimiento, un reconocimiento muy importante a todo el personal médico, a todo el personal que ha estado apoyando también al personal médico, pues creo que el reto más grande que está viviendo nuestra generación combatiendo esta pandemia. Así que pues muchísimas gracias. Tengo la fortuna de tener muchos amigos médicos y pues también tengo la fortuna de estar casada con uno, así que pues de verdad que muchísimas gracias a todo el personal médico que nos escucha aquí en la Secretaría de Salud, nuestros compañeros médicos, pues muchísimas gracias y muchas felicidades hoy por estar conmemorando su día. Y pues estamos en la jornada también nacional de salud pública y pues por supuesto que tenemos muchos temas que se están tocando en todo el país, pues precisamente para pues tratar de mejorar nuestra salud y la salud mental es fundamental. El bienestar no se puede entender o comprender únicamente como un tema de salud física, no de temas de glucosa o de peso, sino que por supuesto, y la verdad qué bueno, desde hace ya algunos años el tema de la salud mental, el tema del bienestar, el tema de la felicidad, ha cobrado finalmente esa importancia que tiene y pues la difusión es muy importante. Y la verdad es que hoy estamos muy contentos, muy emocionados aquí en la Secretaría de Salud de Yucatán de tener a un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Elías Alfonso Góngora Coronado. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, Buenos ¿qué días. tal, Laura? Muchas gracias. Bonito día, buen día. Mucho gusto estar Muchísimas aquí. gracias. Pues aquí el doctor Elías viene del Centro de Felicidad y Bienestar de la UADY. Hoy quisimos hacer un webinar un poco diferente también a los que estábamos haciendo, hemos estado haciendo, y quisimos preparar un webinar dedicado precisamente a la importancia de la felicidad y del bienestar para la promoción a la salud. Les voy a platicar un poco del currículum, de la reseña del doctor Elías. Él tiene una licenciatura en psicología y maestría en psicología educativa por la UADY, tiene un doctorado en psicología por la UNAM, también es docente de la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida, miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología, de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, de la Asociación Americana de Psicología y de la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Su tema principal de investigación e intervención es el enfrentamiento positivo a la vida. Él es coordinador del programa de habilidades para la vida en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus áreas de ejercicio profesional son la psicología educativa, el consejo psicológico, la psicología del deporte y la psicología positiva. Ha sido profesor por 45 años en la Universidad Autónoma de Yucatán y recibió el reconocimiento al mérito universitario Felipe Carrillo Puerto por esta misma universidad en 2018. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene un reconocimiento perfil PRODEP. Es presidente de la Comisión Ejecutiva para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexual. Es asesor también del Comité Institucional de Ética de la UADY, integrante del equipo Interpaíses Mayores y Felices y responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de la UADY. Así que pues tenemos hoy de verdad un invitado de lujo en la Secretaría de Salud. Ojalá que de verdad podamos aprender, podamos pues la verdad aprovechar lo máximo que podamos estos espacios que la bendita tecnología ahora sí que nos ha dado y nos ha facilitado, porque seguramente hubiera sido un poquito, no imposible, pero pues definitivamente complicado a lo mejor buscar estos espacios físicamente. Así que pues bienvenida a la tecnología y qué bueno que tenemos la oportunidad de
de tener estos acercamientos. Quienes están en Zoom acompañándonos, bienvenidos. Aquí tenemos habilitado el chat y la parte de preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para el doctor, nos pueden hacer llegar sus comentarios y al final de la sesión dejaremos unos 10 o 15 minutos para poder leérselas al doctor. Y quienes están en el Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán, también sean bienvenidos y buen día. Y pues también ahí tenemos la parte de comentarios, así que pues si tienen algún comentario, alguna experiencia, algo que nos quieran aportar, pues también por ese medio se las haremos llegar al doctor. Pues así que, doctor, le damos la más cordial bienvenida. Esta es su casa, la Secretaría de Salud, y pues le dejo el auditorio para que pueda comenzar su presentación. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Me parece sumamente importante la labor que hacen para difundir esas ideas acerca de la salud mental, del bienestar y de la felicidad, y realmente son temas apasionantes, ¿no? Temas que la verdad que creo que pueden tener mucha implicación para nuestra vida de todos los días y particularmente de estos tiempos que vivimos, ¿no? Cómo podemos estar sanos, qué es lo importante hacer para tener esta salud, pero en todas las dimensiones. Yo lo que quisiera en estos minutos es compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas, algunas investigaciones. ¿Qué dice la ciencia de la psicología y la psicología específicamente en relación a este tema de la salud que es tan importante? Y vamos a girar en torno a la felicidad y el bienestar también, y de la salud me voy a referir un poco indistintamente a los dos, pero los dos están muy relacionados, no son exactamente lo mismo, pero para fines de la conferencia y de la plática, pues voy a tener esta visión, diríamos, compartida, ¿no? Yo quisiera empezar con esta primera pregunta que valdría la pena que todos nos hiciéramos y que, pues, si no nos las hemos hecho tan consistentemente, vale la pena hacerla, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la vida? Y por eso ahí pongo esta parte. Sentémonos en un momento, relajados, tomar una respiración profunda y hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos? Y pueden haber varias respuestas, y de los estudios que se han hecho, consistentemente las respuestas apuntan, después de varias respuestas intermedias, a que las personas quieren ser felices, las personas quieren estar bien. Hacemos lo que hacemos para estar bien y ser felices. Pero a veces puede ser que nos tardemos un poco en llegar a eso, porque pues las formas como está organizada la vida, los lugares y las instituciones, pues a veces no apuntan para eso. Pero si nosotros lo enfocamos para nuestros seres queridos, los más cercanos, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestra familia, ¿qué quisiéramos nosotros para ellos? ¿Qué quisiéramos? Pues igual, que estén bien, que sean felices. Ponemos ciertos medios, hacemos ciertas cosas, invertimos tiempo, estamos con ellos en los momentos importantes, así como ellos con nosotros, precisamente para esto, ¿no? Y en este contexto quisiera yo hacer referencia a una anécdota de un personaje de la música, pues muchos probablemente recuerden de John Lennon, con canciones muy bonitas de un grupo muy importante en una época de los 60s y demás, de los Beatles. Y él en su biografía relata esto: cuando yo tenía 5 años, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave para la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería ser cuando fuera grande. Y yo respondí, ser feliz. Me dijeron que no entendía la pregunta. Yo les dije que no entendían la vida, porque realmente la felicidad tiene que ver con la vida. Pero yo decía, la forma como estamos organizados en sociedad en general, el tiempo que le invertimos es muchas veces a formarnos, a aprender cosas, y en las escuelas muchas veces, afortunadamente, esto ya también está cambiando, pero mucho tiempo se invierte a aprender cosas, a aprender materias, pero como que no es frecuente que hayan espacios que nos enseñen a ser felices y a estar bien. Y esto pues también tiene un efecto y un costo en lo que nos pasa en la vida. Si nosotros simplemente ponemos en el panorama general lo que ha sucedido en la historia de la humanidad acerca de este tema, pues hay personajes muy ilustres, mentes brillantes, que le han dedicado tiempo, su vida, a estos temas. Y la buena noticia es que desde hace muchos años hasta ahora, en modalidades y en áreas distintas,
todo apunta más o menos a lo mismo. A veces creemos que algunas cosas nos hacen felices o nos pueden hacer felices o podemos estar bien y a veces nos equivocamos, pero hay maneras de poder llegar a eso y tienen que ver con la esencia de la humanidad, ¿no? Aquí tenemos personajes en la parte de arriba. He puesto algunos personajes pues, del mundo occidental como Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, que son personajes brillantes de la filosofía. Y en la parte de abajo, no menos brillantes, en la parte oriental, Lao Tse, Confucio, Buda, Chuang-Tze, que le han dedicado, como decía, su vida a mucho de esto que tiene que ver con el ser humano, con la felicidad, con lo bueno del ser humano. Y ahora, pues más recientemente, la ciencia está aportando muchas cosas en ese sentido. Y ante esta pregunta, ¿qué es la felicidad? Yo comentaba y decía que pues todos queremos ser felices y se han escrito libros, que refiero aquí de Vita Beata de Séneca, tiene muchos años y refiere también muchas cosas que la ciencia está probando, pero simplemente lo pongo como un ejemplo, como ejemplos de que se le ha invertido tiempo a esto, que tiene que ver con el arte de vivir. ¿Cómo podemos vivir plenamente? ¿Cómo podemos disfrutar la vida? Que en realidad el origen de la palabra sabiduría, eso quiere decir aprender a saborear la vida. ¿Cómo podemos aprender a vivir felizmente? Y sí, aunque hay muchas diferencias y se dice que es algo muy subjetivo, cada quien puede entender algo diferente de lo que es felicidad, sí es cierto, porque es algo muy personal y muy particular, pero lo común es que todos queremos eso. ¿Qué es lo que nos puede hacer felices? ¿Qué es lo que nos hace felices? Esa es la gran pregunta que han habido, como decía, muchos personajes que han aportado, pero una primera base de reflexión es que todos queremos ser felices. No es una moda, no es algo así nada más, sino que en la vida y en la humanidad esto ha sido visto, estudiado de manera consistente en diferentes áreas. Pero pues sí, con toda razón, ustedes podrían decir, eso suena muy bonito, eso está bien, todos queremos ser felices y pues la felicidad es algo que pues es deseable, pero ¿cómo vamos a ser felices en tiempos tan difíciles? ¿Cómo vamos a ser felices con esto, por ejemplo, que nos está pasando del COVID, de esta pandemia tan amplia históricamente? Históricamente no había ocurrido algo así, que se dé de manera tan amplia en el mundo, que abarque todo el mundo de manera sincrónica, con este impacto de mortalidad, de índices de contagio, de cambios de estilo de vida. Todo eso es cierto, ¿no? La humanidad se ha enfrentado a muchas cosas, a muchas adversidades, tanto de manera social como de manera individual, y hay ejemplos de que pues, el ser humano es capaz de salir adelante. El ser humano es capaz de rehacerse, es capaz de reinventarse, es capaz de adaptarse, pero también de disfrutar la vida encontrándole un sentido distinto. Y ese es uno de los objetivos también de esta plática, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer y si es posible ser felices y estar bien ante una adversidad como esta? Y mi respuesta en principio, y luego pues ojalá conforme vaya yo avanzando, ustedes puedan compartir algo de esto, es que sí es posible. Sí es posible. Es más, diríamos que el mayor reto que tenemos en la vida es tratar de ser felices cuando las cosas no son fáciles. Cuando la vida es fácil, es relativamente fácil ser feliz, pero el reto es cómo ser feliz ante las situaciones adversas. Y una es esta. Y esto pues nos permite ser mejores seres humanos si lo enfrentamos de cierta manera. Y es que realmente la vida no es en blanco y negro, la vida tiene muchos colores, pero el hecho es que existen ciertas situaciones que no quisiéramos que ocurrieran, y que han ocurrido en el desarrollo de la humanidad, en la historia de la humanidad, como problemas con jóvenes, de drogadicción, de tensión, de personas de pues, alcoholismo, de soledad, conflicto entre parejas, violencia, problemas de nutrición y todo esto que tiene que ver con las enfermedades, la pandemia. El ser humano está expuesto a muchas cosas difíciles que le pueden traer esto, que es precisamente destrucción, daño y muerte. Y eso no lo podemos pues ocultar, no podemos nada más esconderlo, hay que saberlo enfrentar. Pero también hay otras situaciones diferentes, positivas, como el amor, la salud, la paz y la vida. Es posible, es parte también de la naturaleza. Como decía el abad Pierre, decía, el ser humano generalmente tiene dos ojos. Uno para ver las dificultades, la pobreza, la injusticia de la vida, las desigualdades y luchar contra eso. Y la otra, el otro ojo, es para ver las bondades de la vida, el amor, la paz,
el que el ser humano puede construir y hacer cosas buenas. Las dos cosas son importantes y ante las dos tenemos que saber enfrentar para disfrutar la vida, para disfrutar la vida. Y por eso, pues aquí también hay muchos ejemplos de que es posible en la vida hacer esto y afortunadamente, pues hay mucha gente que lucha para eso también. El ser humano, es cierto, pues odia, pues se equivoca, pero también ama, se levanta. Es posible que el ser humano se rehaga y parte de esto que vamos a ver tiene que ver con esto. Y algo, como se decía en mi presentación, yo soy psicólogo de formación y pues me dedico a eso desde hace algunos años y de los últimos años a la parte más positiva del ser humano. Y algo que pesa mucho, y yo estoy totalmente convencido, es cómo vemos la vida. ¿Cómo interpretamos la vida? Como dice aquí Alejandro Dumas, que no fue psicólogo, un escritor clásico como si fuera, porque tiene una visión del ser humano y además dice las cosas tan bellas. Dice él, el mundo es maravilloso, solo es cuestión de ponerse los lentes correctos. Y otra vez podríamos regresar a la pregunta, ¿cómo va a ser maravilloso el mundo con tantos problemas, con tantas dificultades? Y aún así, el mundo es maravilloso. Como decía un filósofo Leibniz, decía, a lo mejor no estamos en el mundo ideal, pero estamos en el mejor de los mundos posibles. Y este es el mundo que nos ha tocado. Esto es el espacio y el tiempo en el que estamos y tenemos que aprender a funcionar, a actuar, a hacer cosas y no solamente reaccionar ante las situaciones. Creo que ese es uno de los puntos importantes, pero el punto de partida es cómo vemos la vida, con qué lentes estamos viendo la vida, porque eso pesa mucho. Según cómo pensemos y cómo interpretemos, vamos a sentir ciertas cosas y según lo que sintamos vamos a comportarnos. Y también en ese sentido, según cómo nos comportamos, sentimos y también pensamos, el ser humano funciona de esta manera. Y por eso traigo aquí también estos puntos de reflexión de dos personajes de ámbitos distintos, en tiempos distintos también, pero que coinciden en este aspecto, ¿no? El de arriba es Víctor Frank, que es un psicólogo, fue un psiquiatra muy importante del enfoque de la corriente humanista. Tuvo una vida muy difícil en la vida personal, individual, porque estuvo en el campo de concentración nazi y vivió experiencias terribles, pero dio un ejemplo de vida. Y de vida personal y de vida profesional también, por la manera como logró salir adelante y todo lo que ha aportado a la psicología. Una de estas primeras reflexiones, que está en la parte de arriba izquierda, dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que enfrentes ese sufrimiento. O sea, ¿de qué manera vamos a enfrentar la adversidad? ¿De qué manera vamos a enfrentar algo doloroso? Eso es muy importante, por eso hacía referencia a la manera como vemos el mundo, ¿no? Y el otro pensamiento, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no la puedes cambiar ni transformar, transfórmate tú. Este es otro aspecto importante, la capacidad del ser humano para transformarse. Y el otro pensamiento es, lo único que no me puedes quitar es la forma en que elijo responder a lo que me haces. La última de las libertades es elegir la actitud de uno en cualquier circunstancia. Y esto no solamente son palabras, lo que decía Víctor Frank, fue un ejemplo de vida, porque cuando él estaba expuesto a las situaciones nazis de tortura, de aislamiento, de discriminación, de humillación, él eso se preguntaba precisamente y eso proponía. No me vas a poder quitar esto, me podrás quitar todo o casi todo, pero esto no, la capacidad de elegir cómo voy a enfrentar esto. Y por eso también cuando algunos de sus compañeros y personas cercanas pues veía cómo pues iban sufriendo y diciendo esto ya no es vida, yo no le encuentro ningún sentido a todo esto y solamente voy a vivir cuando yo salga de aquí. Y él, con esta visión tan importante, les decía, no, lo importante es encontrarle un sentido a esta situación difícil, que eso es lo que nos va a permitir sobrevivir. No esperar a que la situación cambie para sobrevivir, sino encontrarle un sentido a esta situación difícil. Y el tiempo le dio la razón, porque él sobrevivió y pues además aportó a la psicología y a la ciencia muchas cosas. Y el personaje de abajo es un personaje que les decía está en otro contexto y en otra situación, se llama Matthew Ricard, que en estudios que se han hecho en neurociencia y pues con una propuesta del Dalai Lama de investigación científica, fue clasificado o catalogado como el hombre más feliz del mundo.
él se llama así, Matthew Ricard, que fue un científico, él no es de origen tibetano, pues se volvió monje budista, después deja todo en la juventud, todo lo que podría representar el éxito en Occidente, porque pues venía de su padre, también era muy conocido, reconocido científico, tenía muchísimas posibilidades de desarrollo, en su vida se hace preguntas, pues decide seguir un camino diferente, se va al Tíbet, aprende el tibetano, se involucra en todo lo que es la vida de los monjes budistas, se vuelve monje budista y pues es uno de los principales asistentes del Dalai Lama, ¿no? Y fue catalogado así como el hombre más feliz del mundo por varias investigaciones que se hicieron en ese momento, ¿no? Y la forma como se fue desarrollando todo. Entonces él decía, vivir las experiencias que nos ofrece la vida es obligatorio. Sufrirlas o gozarlas es opcional. Ese es el punto. Y entre ese sufrirlas o gozarlas pueden haber variantes. Cómo vamos a interpretar y cómo vamos a actuar ante las situaciones de la vida, eso es muy importante y por eso hay que invertirle tiempo a eso. No somos seres pasivos, sino que podemos actuar. Y además tenemos un potencial. O sea, tenemos un potencial porque el ser humano, si lo analizamos y además con las diferentes propuestas teóricas en la ciencia, de investigaciones que se han visto, pues se prueba que el ser humano es el ser más evolucionado en la especie, de las distintas especies aquí en el mundo que vivimos, ¿no? Y eso nos da una gran responsabilidad ante ello. Y hay muchas características positivas que pueden ser un potencial, por ejemplo, ante la situación que estamos viviendo, como la empatía, la inteligencia emocional, la solidaridad, el pensamiento crítico, la capacidad de adaptarnos, la compasión, en fin, la misma experiencia digital, ¿no? Las oportunidades que tenemos. O sea, todo esto es un potencial que podemos aprovechar y en ese aspecto, y tocando el punto de la conferencia, que es no solamente aguantar algo, resistir algo que no nos toque y cuidarnos para no enfermarnos, sino también protegernos y disfrutar la vida de una manera distinta, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos con lo que somos, con las personas que tenemos, enfocarnos mucho en lo que tenemos en lugar de quejarnos de lo que nos hace falta? Esa es una actitud que a veces se da sin querer, es parte de la reacción humana. Nos enfocamos mucho en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que no podemos hacer, y eso a veces nos hace sufrir más. Y no se trata de negar esa situación, sino simplemente compensarlo con las cosas que sí podemos hacer, con los valores que tenemos, con todo lo que resulta positivo. Con este contexto también quisiera yo que conectáramos con el otro concepto muy importante, porque estamos hablando de promoción de la salud, de felicidad y bienestar, pero es de la promoción de la salud. ¿Qué tienen que ver estos conceptos? Y creo que en esencia, en la palabra, en el concepto mismo de salud está ahí. La OMS desde 1946 aportó esta definición que pues es un parteaguas en la manera como se entendía y después se fue entendiendo la salud y pues lo que representaba en su significado, ¿no? Y fíjense, desde el principio ahí está y muy probablemente ustedes lo hayan escuchado mucho, pero a veces la aplicación en su dimensión es lo que cuesta un poco más, ¿no? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, pues esas tres dimensiones, no solamente una o dos, las tres, físico, mental y social, que desde ahí ya es algo muy importante, pero además, en la otra parte, no solamente es la ausencia de enfermedad, no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, cuando decimos vamos a promover la salud, ¿qué estamos intentando promover? ¿Qué estamos intentando promover? Que además, promover la salud ya es un avance muy importante, porque realmente por la naturaleza humana y por cómo funciona el mundo, y lo estamos viendo en esta pandemia, porque es lo humano y lo natural, ante una situación de este tipo, como del virus, de la enfermedad y lo demás, pues lo primero es protegernos de no enfermarnos. Y se nos dan muchas recomendaciones del aislamiento, del cubrebocas, de la sana distancia, de todo lo que son las medidas de higiene, todo eso está muy bien, pero ok, vamos a cumplirlo. Lo cumplimos, no estamos enfermos, pero realmente estamos sanos, realmente estamos bien y somos felices. Y esa es la mitad del camino, no enfermarnos, es la mitad del camino, pero la promoción de la salud tiene que ver también con la otra parte, cómo promovemos nuestro bienestar.
no solamente cómo cuidamos de no enfermarnos. Esa es una parte muy importante que genera hábitos y, como decía, ya de hecho es un gran avance, pero creo que esta pandemia nos ha sacudido en muchas cosas para reflexionar sobre los valores y sobre las cosas más importantes de la vida, ¿no? Como decía Confucio, si has perdido dinero, no has perdido nada. Si has perdido la salud, has perdido algo. Pero si has perdido la paz, lo has perdido todo. Entonces creo que las tres cosas son importantes, pero creo que tenemos que jerarquizar. Y a veces el mundo nos empuja pues a tener más que hacer, a buscar cosas. Y eso pues a veces nos afecta la salud. Y cuando nos afecta la salud, pues perdemos la paz. Y luego después pues tratamos de recuperar la paz y la salud con lo que pues invertimos y tenemos de pues recursos económicos, ¿no? Y esa es una de las cosas que señalaba el Dalai Lama, cómo poner en proporción. Las tres cosas son importantes, pero hay que darles el justo valor. Y en este caso de la promoción de la salud, también creo que es importante, y decía yo, nos ha sacudido esta pandemia para reflexionar que sí, por la misma situación de emergencia, se le da mucho peso a la atención de lo que está ocurriendo, menos a la prevención para que no ocurra y menos a la promoción de lo bueno, es decir, de lo contrario. Y pues la pandemia nos está demostrando en el mundo que no ha habido una planeación integral. Mucho se invertía más a la atención, como han dicho algunos teóricos e investigadores, a la atención del problema y no tanto a la prevención y menos a tratar de disfrutar una situación para no caer en ella, ¿no? Entonces yo creo y pediría que mantengamos muy en mente esta definición, aunque ya la hemos visto muy probablemente, pero en la vinculación con la felicidad y el bienestar. ¿Y qué pasa con la salud mental? ¿Qué es la salud mental de acuerdo con la OMS y cómo la estaríamos aplicando? Porque realmente en la definición de salud mental de 1940, perdón, de salud de 1946, en las investigaciones que se han hecho, se ha visto que se aplica más y se toma más en cuenta la primera parte, que ya es importante, y menos, mucho menos la segunda. Pero ¿qué pasa con la salud mental? Es algo parecido en su primera parte, porque es salud, por eso es un estado de bienestar, pero hay ciertas precisiones que nos pueden servir de indicadores de lo que podría ser en la vida cotidiana salud mental. Es el estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus recursos, qué tan conscientes estamos de nuestros recursos, pero no solamente ver la parte negativa que nos falta, que están afectados nuestros recursos, sino cómo estamos en el potencial para hacer cosas en la vida, que es capaz de desarrollar sus habilidades. ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿Cómo entrenamos esas habilidades? De hacer frente a las situaciones cotidianas de estrés y de la vida en general. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Quién nos enseña a enfrentar las situaciones cotidianas de la vida? ¿Será que cada quien las enfrenta de manera diferente porque así es? ¿No será que se puede uno entrenar para eso, para enfrentarlo de la manera más adecuada? La importancia que podría tener esto, y tiene, porque afortunadamente ya hay programas que cada vez se hacen de manera más sistemática en jóvenes, en personas, en niños, incluso en personas adultas. No todas las personas reaccionan de la misma manera ante las adversidades de la vida. ¿Por qué algunas personas de manera diferente? Y es un problema que tiene muchas aristas, pero un aspecto muy importante es la capacidad de enfrentar esas situaciones, de tener recursos, saber que se tienen, saber usarlos y tener esa visión positiva de la vida, ¿no? Pero el otro elemento también importante de salud mental, esa persona que es consciente de sus recursos, que tiene esas habilidades, que las usa, que las practica en situaciones tensas o de estrés, ¿qué tan productiva y fructífera es? ¿Qué tanto contribuye en su comunidad? Porque puede ser que una persona se quede aislada, se quede encerrada y no haga nada. Actualmente, en este caso, nos dicen, sí, debes permanecer pues lo más encerrado posible, sal nada más cuando sea necesario, pero eso no quiere decir que no seamos productivos en nuestra sociedad, que hagamos algo por nuestra comunidad. Y la comunidad más cercana, pues es nuestra familia, nuestros seres queridos y las relaciones en el trabajo. Pero por otro lado, si nosotros le damos una dimensión distinta, el cuidarnos, el aislarnos, el protegernos, es una labor social. Es algo muy importante socialmente porque estamos cuidando también a las otras personas. De esa manera estamos contribuyendo a la sociedad. Una persona que interpreta esto como solamente estar encerrado,
piensa de cierta manera, siente de cierta manera y va a hacer ciertas cosas de cierta manera. La persona que lo interpreta y lo ve como una forma de protección, que lo ve como una forma de contribuir a los demás, genera también emociones distintas y está contribuyendo a su comunidad de manera distinta. Entonces, yo decía también que hay muchas personas que han contribuido a esforzar y forzar, diría yo un poco, esa otra parte de la definición de salud, de que no solamente sea el termómetro, la enfermedad, qué tan enfermos estamos o cuidarnos de no enfermarnos, que es muy importante. O sea, insisto en que es muy importante, pero la otra parte como que se ha descuidado un poco, ¿no? Entonces, este personaje, Mary Yaoda, que pues pues ella realmente es quien preside la comisión de la propuesta de definición de salud en el 46, cuando la ONU va especificando ciertas cosas en la OMS, y ella sigue trabajando en esto y diciendo hay que hacer más cosas por la parte positiva, y entonces empieza a hacer propuestas como por ejemplo hay que ver las actitudes que uno tiene hacia sí mismo y también hacia los demás, el hecho de que la persona vea que tiene una posibilidad de crecimiento y autorrealización y actualización, que la persona se siente en armonía, integrado, que se siente independiente, que tenga un vínculo con la realidad y que vea y que sepa qué puede hacer cuando hablábamos de las distintas maneras de enfrentar la vida, ¿no? Escribe esta monografía importante y luego después su alumna se va enfocando en esto que tiene mucho que ver con la promoción de la salud, favorecer, promover y potencializar el funcionamiento óptimo del ser humano. ¿Cómo podemos desarrollar ese potencial del ser humano? Y es lo que nos aumenta las posibilidades de esto que es salud y salud mental, desarrollar positivamente ese potencial. Y otro personaje también que pues ha pesado mucho en la historia es Aaron Antonovsky, que desde los 70, desde los 80, él ha propuesto este enfoque salutogénico, es Aaron Antonovsky, que es de origen judío, es de Israel, pero él llamó la atención mucho sobre esto. Él hablaba sobre el río de la vida, que comentaba yo un poquito hace un momento, que en la vida a veces las personas nos podemos fijar más en el ámbito de la salud, en las personas que caen al río y vamos a sacarlas del río para protegerlas, para salvarlas, pero menos personas se fijan por qué las personas se caen al río. ¿Qué es lo que hace que las personas se caigan al río? Y menos personas, este espacio para llegar a este río, ¿cómo las personas lo pueden disfrutar? ¿Cómo se puede disfrutar este espacio protegiéndose y todo lo demás? Entonces, eso da una visión más amplia de qué es la vida, ¿no? Por eso propuso el enfocarse en la identificación y promoción de estrategias para recuperar, mantener u optimizar la salud, pero vista así, con ese enfoque más amplio, ¿no? Y bueno, yo decía y comentaba, Laura, que mi formación es de psicología y en los últimos años pues estoy en esta área de psicología positiva. Estoy convencido que es un área que puede aportar cosas. Pues, desde hace tiempo estoy sobre esta línea. Yo quisiera compartir con ustedes algunas de esas cosas que creo que la psicología positiva podría aportar en ese sentido. ¿Qué es la psicología positiva y qué cosas o qué herramientas nos podría dar en esto que es la salud, considerando el bienestar, la felicidad en ese ámbito integral, ¿no? Se podría decir que la psicología positiva es un área emergente de la psicología, que frente al énfasis puesto durante décadas en los estados negativos y la patología, da una nueva mirada dirigida a las cualidades humanas positivas. Eso es, en síntesis histórico, el movimiento de la psicología positiva. Es un área de la psicología, es un área emergente porque estamos hablando de 1998-2000, que frente a este énfasis, porque realmente la verdad en la psicología, los psicólogos y muchas personas de salud nos conocen más por eso, cómo arreglar problemas, cómo atender enfermedades, cómo ver trastornos de personalidad, muchas veces así somos conocidos. Pero el profesional de la salud y específicamente en este caso de la psicología, podemos hacer otras cosas para que el mundo y la vida se vea más amplio y se disfruten también y se resalten las cualidades positivas. Aquí yo creo que hay otra reflexión, otro pensamiento importante y yo quisiera insistir en esto, porque la psicología positiva se propone ayudar a las personas a vivir en plenitud más bien que a solamente existir. No es lo mismo vivir que existir.
Existir quiere decir irla pasando en este tiempo y este espacio que nos ha tocado. Vivir quiere decir hacer cosas para ser mejor, ser lo mejor que podemos ser con lo que somos en relación con los demás y disfrutar la vida. Y la psicología positiva, eso es en parte lo que se propone. ¿Cómo podemos ir haciendo esto en el camino de la vida? Y por eso la psicología positiva se le ha llamado también la ciencia de la felicidad y del bienestar. Lo que han dicho filósofos, pensadores, ilustres, que es tan importante y han dado muchos tips y consejos, cómo la ciencia puede aportar y qué puede aportar la ciencia en los cómo podemos ser felices. Y hay, pues afortunadamente, muchas investigaciones que se han hecho en nuestros últimos 20, 30 años que dan luces acerca de esto, ¿no? Pero hay una coincidencia, afortunadamente, entre lo que han dicho esos pensadores y lo que se va probando. O sea, cada quien tiene que seguir un camino en la felicidad. Como decía Buda, ¿no? No hay un camino para la felicidad. La felicidad es el camino. Está en nuestra esencia y cada quien tiene que recorrer ese camino, cada quien tiene que seguir ese camino en la vida. Y bueno, algo también que pues se ha formalizado, diríamos, en esta pregunta de qué es la psicología positiva, son los objetivos o lo fundamental a lo que se dedica, que tiene que ver con esta dimensión positiva humana. La psicología positiva, por eso, podemos decir que es el estudio científico de las experiencias positivas, de los rasgos individuales positivos y de las instituciones que facilitan su desarrollo. Voy a tocar un poquito de cada uno de estos puntos, pero los tres son muy importantes: las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos y las instituciones que facilitan su desarrollo. Pero como un complemento importante podríamos decir, como lo mencionamos, que la psicología es una ciencia y la psicología positiva así es el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. ¿Cómo podemos funcionar de la mejor forma posible desde el punto de vista humano? ¿Cómo le podemos hacer? Y pues regresamos a esto, comentaba que pues han dicho filósofos como Aristóteles, ¿qué es eso de la buena vida? ¿Qué es esto y cómo se puede hacer científicamente en la ciencia empírica y no solamente desde el punto de vista de la filosofía, que es muy importante, ¿no? Entonces, los tres pilares son estos: emociones y experiencias positivas que tienen que ver con la vida afectiva, con las experiencias de lo que nos gusta, de lo que nos aproximamos por algo, porque nos sentimos bien y nos hacen también ser mejores con esas experiencias que sentimos. El segundo pilar es el de la personalidad positiva, que es como la otra cara de la moneda de la personalidad patológica o disfuncional. O sea, no es aquello que funciona mal, sino que es aquello que nos hace funcionar bien. Y hay toda una línea de estudios ahí. Y en el estudio de las instituciones positivas, pues se dedica la psicología a estudiar y a promover esos espacios en los cuales los seres humanos nos reunimos o nos podemos reunir para favorecer todo esto que puede ser un desarrollo del potencial que es positivo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo esto y esta visión humana, algo muy importante es que la psicología positiva, a diferencia de otros enfoques, le da mucho peso a que el ser humano tiene muchas aristas. No solamente es inconsciente, no solamente es consciente, no solamente es subjetivo, no solamente es objetivo, no solamente es individual, no solamente es social, todo cuenta. La motivación, la emoción, el aprendizaje, todo cuenta. Pero además ve al ser humano como un individuo activo, como un agente activo de su propia realidad. Por eso yo decía, el ser humano puede hacer cosas, es capaz de hacer mucho. No somos seres pasivos que nos pasan cosas, y esta pandemia nos hace ser así. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede hacer sentirnos mal? Vamos a preguntárnoslo, cada quien, ¿por qué me hace sentir mal? Y no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Y la ciencia y la psicología y la vida, hay muchos ejemplos de que es posible hacer. Como decía, el ser humano es capaz de rehacerse. Como decía Mario Benedetti, ¿no? Esconder nuestras sombras, enterrar nuestros miedos, levantar el vuelo y disfrutar el cielo. Es posible hacerlo, pero tenemos que creer en nosotros. Tenemos que creer, y para creer en nosotros tenemos que ver qué somos, de qué estamos hechos, cuál es nuestra naturaleza,
cuáles son nuestros recursos, nuestras oportunidades, nuestras potencialidades, pero hacerlo. Por eso, la psicología positiva se puede decir que es un camino científico, complementario, de ciencia rigurosa en el lado positivo de lo que significa ser humano. Y en ese sentido, las aportaciones de la psicología positiva, el doctor Martin Seligman, que es tal vez el principal, no tal vez es el principal fundador, pero pues el doctor Mihai Csikszentmihalyi también es el otro padre de la psicología positiva, ha hecho una propuesta en el año 2002, escribió un libro que se publica en el 2003, que es ese que les pongo ahí a la derecha, La auténtica felicidad, en donde van haciendo ya propuestas de ese cómo, qué es la felicidad, qué es el bienestar, cómo se puede ser feliz, cómo se puede estar bien. Y entonces él, ante esta situación, decía que hay 3 rutas, al menos para la felicidad, o 3 caminos que nos pueden dar luz de cómo ser felices. Una primera vía es la vida placentera, que tiene que ver con pues, las emociones positivas. Y si recordamos, tiene que ver con el primer pilar a lo que se dedica la psicología positiva. Un segundo punto, una segunda vía y un segundo camino es lo que se ha llamado la vida buena, la vida con entrega, que tiene que ver con ese segundo pilar que es la personalidad positiva, donde están nuestros talentos, donde están nuestros recursos, donde está ese potencial de habilidades que podemos desarrollar. Y si nosotros recordamos, en la definición de salud mental, tiene mucho que ver con esto, con las capacidades, los recursos, lo que podemos hacer para enfrentar las situaciones adversas de la vida, cotidianas de la vida, tienen que ver con esto. Entonces, un segundo punto, un segundo camino y un punto de reflexión también es qué tanto hacemos lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, lo que sentimos que podemos hacer, que somos buenos para hacerlo. No siempre en la vida se puede hacer lo que uno quiere, pero tenemos que aprender a que nos guste también y a disfrutar lo que tenemos que hacer. Pero si podemos hacer lo que queremos y podemos hacer lo que nos gusta, si uno realmente puede vivir de lo que ama y amar de lo que vive, pues casi tiene un camino completo en la vida para disfrutarlo, ¿no? Y el tercer camino, la tercera vía que propone el doctor Seligman es la vida con sentido. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué propósito tenemos cuando hacemos lo que hacemos? Y también con quién estamos. Por eso, en la vida placentera, hay ejemplos, aquí está de comer un helado, estar con alguien, disfrutar una película, en fin, son situaciones muy válidas de la vida que nos hacen la vida más agradable, pero es un momento nada más, eso es pasajero, pero no tiene pues esta visión, la psicología positiva, de que no le hagamos caso. Es importante. Nosotros somos mente y cuerpo, materia y no materia, como le querramos llamar, ¿no? Pero somos algo no tangible que tiene mucho que ver con eso que originalmente se le llamaba la psicología estudio del alma, pues es la mente, la conciencia, procesos mentales, espíritu, como se le quiera llamar, pero es algo no tangible. Pero en esto nuestros sentidos nos dicen algo y hay que aprovechar eso si nos hace bien y hace bien a los demás. En cuanto a la vida buena, qué tanto nos entregamos a algo que es nuestro propósito, nuestros talentos, etcétera. Y en la vida con sentido, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? Y por eso tiene mucho que ver con el altruismo, con los demás, la sensibilidad a la sociedad, a las otras personas. Y por eso aquí, pues, en la propuesta que hace el doctor Seligman, un poquito después, aporta, 10 años después, un poquito un año, es en el 2012, 2013, hace una propuesta en ese sentido que tiene que ver con las 2 dimensiones adicionales, y por eso decía lo de las relaciones y las relaciones humanas, le llama PERMA, porque tienen que ver con sus siglas en inglés, la P de Positive Emotion, la E de Engagement, que es entrega, la R, que es Positive Relationship, las relaciones humanas, la M el meaning y la A el accomplishment, que es la entrega, las metas y los logros. Son emociones positivas, vida, rasgos individuales positivos, vida con entrega, las relaciones humanas positivas, la vida con sentido y las metas y los logros. Y eso es lo que también podría ayudarnos como un termómetro a ver, aquí ya le llama él bienestar. O sea, ya no, en su primera propuesta fue de felicidad. Después le llama más bienestar por diferentes razones, pero bueno, nosotros vamos a usar los 2 términos. El primero, que puede ser como un termómetro, que nosotros podamos pensar, y es más en este momento, cómo estamos en nuestras emociones positivas. ¿Qué tanto las vivimos? ¿Qué tanto las tenemos? ¿Qué tanto las disfrutamos? Y puede ser hasta una pregunta simple, ¿qué tanto nos reímos? ¿Qué tanto nos reímos?
Todo eso tiene que ver con las emociones positivas, haciendo cosas que nos gusten, pero también las cosas que nos convengan, no solo hacer lo que nos gusta. La vida con entrega. ¿Qué tanto nos dedicamos a eso que son nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestro potencial? Todos podemos y tenemos ese potencial para hacer cosas. La vocación en parte ahí está. ¿Por qué elegimos una carrera? ¿Por qué elegimos un deporte? Tocar un instrumento, convivir en cierto espacio. Hay algo que está en nuestro potencial que nos guía a eso. ¿Qué tanto hacemos eso? Ese es un segundo indicador de la felicidad. Y uno tercero es la vida con sentido. ¿Qué ¿Qué tanto sentido tiene lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y generalmente aquí lo que se ve es que la persona que tiene emociones positivas, que ve sus talentos, generalmente se va haciendo más sensible a los demás. Es la entrega a los demás, la responsabilidad social. Por eso tiene que ver con el altruismo y con varias cosas que ayudan a las demás personas. Y el cuarto elemento y el cuarto indicador es el logro, las metas y los logros. Generalmente nos hacen felices cuando logramos algo, cuando alcanzamos una meta, tenemos satisfacción. Y sobre todo si hay un proceso atrás de sacrificio, de tiempo por algo. Y creo que la pregunta también es muy válida aquí. ¿Qué tantos logros hemos tenido? Pero la otra también es muy importante. Quisiéramos tener más logros. ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuáles son nuestras metas? El tener por qué se relaciona mucho también con el sentido de vida y las metas y los logros. Como decía Víctor Frank, generalmente las personas que tienen un por qué vivir generalmente encuentran cómo. Y como decía Jorge Luis Borges, no es tan cierto que las personas viejas dejen de soñar. Más bien las personas se hacen viejas porque dejan de soñar. El tener sueños, el tener proyectos, el tener por qué vivir, también es un elemento muy importante para ser felices. Y el quinto elemento y el quinto indicador es el de las relaciones humanas positivas. Y también creo que nos podríamos preguntar eso. ¿Cómo estamos en nuestras relaciones humanas? ¿Cómo estamos? ¿Qué tan positivas son esas relaciones? Y no solamente el diagnóstico de que estamos mal, ¿qué podemos para estar bien? ¿Y cuáles serían las relaciones más positivas que tenemos? ¿Y qué hacemos cuando tenemos esas relaciones positivas? ¿Qué tanto las cuidamos? ¿Qué tanto las promovemos? Las personas que están más cercanas a nosotros. Creo que también la pandemia nos ha dado esa oportunidad. Nos ha movido, nos hemos relacionado así, nos ha puesto en esa condición de estar juntos, pero estar juntos no significa convivir de la manera más adecuada. Este proceso de convivir y de aprender a vivir conviviendo es muy importante como parte de la naturaleza humana y es un indicador. No tanto la cantidad de relaciones, sino la calidad de las relaciones. Es importante. Entonces, todo esto hace el doctor Seligman en el año 2012 y se publica en español en el año 2013 este libro que es La vida que florece o el florecimiento humano, como también se ha traducido, que tiene que ver con ese desarrollo del potencial. La felicidad y el bienestar no es solamente sentirnos bien, no es solamente hacer algo que me gusta. Todo esto cuenta y es muy importante, pero también tener propósitos en la vida, es tener sueños, metas, proyectos, es tener relaciones cercanas, también de las preguntas que se hacen a las personas en los estudios de lo que representa en la vida algo en momentos críticos e importantes, tanto difíciles como de felicidad, sistemáticamente las personas responden mi familia, mis seres queridos, mi pareja, mi esposa, mi esposo, siempre ha estado junto a mí, me acompaña en los momentos difíciles. Podrán haber diferencias, podrán haber diferentes cosas, pero nos apoyamos en los momentos difíciles. Esto es consistente y se ha visto. Y la pregunta es, ¿qué tanto promovemos estas relaciones para que sean positivas? Y la buena noticia es que se pueden promover, que se pueden hacer, ¿no? Una siguiente pregunta en esta aproximación científica, diríamos, a la felicidad y el bienestar es ¿qué lo determina? ¿Qué determina la felicidad y el bienestar? Y de lo que se ha visto es que la parte genética, lo que heredamos, la biología, pesa de manera importante, pues más o menos es un 40%, pero aún en esos aspectos podemos hacer cosas en la parte biológica, sobre todo se ha visto en los últimos años. Las circunstancias también pesan como un 20% más o menos, puede ser un poco más. Sumando estos dos aspectos, en esas circunstancias es donde nacemos, donde vivimos, con quién convivimos. Todo esto también tiene una influencia en los espacios, ¿no? Suma un 60%. Pero hay un 40% que depende de nosotros o más de nosotros. Un 40% en el cual nosotros realmente podemos seguir más ese camino para ser felices.
ser agentes de nuestra vida, como decía Amado Nervo, arquitectos de nuestro propio destino. ¿Qué podemos hacer para ser felices en el contexto que estoy, con la herencia que he recibido? Yo soy esta persona, pero puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, tratando de hacer un ejercicio para integrar al menos las 3 primeras, porque se podrían integrar con las demás, pero en la propuesta de la primera, fíjense cómo hay un proceso de evolución. En la vida placentera cuenta mucho el yo. En la vida con entrega, yo con los demás por lo que hago. Pero en la tercera, que es la vida con sentido, yo para los demás. ¿Qué hago para las demás personas? Y en estas relaciones, por eso la tercera se vincula mucho a las instituciones positivas, cuentan mucho las relaciones humanas y cuenta mucho el amor. El amor como elemento para convivir. Eso es algo que se ha visto y que se ha repetido bastante de manera consistente. Entonces, voy a detenerme un poquito nada más en este elemento primero, en este primer pilar que son las emociones positivas, para ilustrar un poco la importancia que tiene, el por qué dedicarle más tiempo a las emociones positivas. Porque a veces se piensa, es que esto de emociones positivas y negativas es muy arbitrario, es muy subjetivo, todas las emociones son buenas, no debemos hablar de emociones negativas y positivas, todo nos sirve en la vida. Y esto es relativamente cierto, tiene una base de certeza, pero no es exactamente igual. Es decir, sí, todas las emociones nos sirven, todas las emociones son para algo, pero no tienen los mismos efectos. La tristeza, la depresión, la ira, el coraje, todo esto cumplen o deben cumplir funciones de protección y de sobrevivencia. Una vez que pasa esto, si se mantiene, ya no es tan bueno, que es diferente de las emociones llamadas positivas. Por eso también es de presencia, ausencia y no solo de malo, no es de malo bueno. En todo caso, agradable, desagradable, pero sobre todo, ¿qué pasa? ¿Qué efectos hay? Y aquí les presento este cuadro que puede ilustrar un poco si se presentan luces o efectos para ver cómo está el cuerpo y los efectos que se producen en el cuerpo cuando tenemos y vivimos ciertas emociones. Por ejemplo, la ira o la rabia, lo que está oscuro es no deseable. Lo que está claro, amarillo, rojito, blanco, es más positivo. Fíjense lo que pasa en la rabia o ira, el miedo, cómo está el cuerpo oscurecido, el disgusto. Fíjense lo que pasa en la felicidad, cómo se ilumina más, la tristeza, que da también partes bastante oscuras, incluso en la sorpresa, porque no sabemos qué puede ser y representar esa sorpresa. Lo neutral, estar X en la vida, también no tiene mucha iluminación. La envidia, la vergüenza, el orgullo, como hay partes que pueden ser positivas y otras no tanto. El desprecio, fíjense la depresión, qué es lo que pasa. El amor, fíjense del amor, cuánto se parece a la felicidad. Y sin embargo hay partes obscuritas porque en el amor también pasan cosas, ¿no? Pero es el riesgo de vivir y de amar y la ansiedad. Fíjense cómo hay esas diferencias y es un poquito para ver los efectos. No es que sean malas unas, sino que si las mantenemos, una persona está triste y tiene derecho a estar triste porque le pasó algo, pero estar triste gran parte de su vida, eso ya no es bueno. El estrés mismo, el estrés se dice es parte de la vida. Tenemos que aprender a convivir con el estrés porque es parte de la vida. Pero eso no significa que vivamos estresados. Aprender a convivir con el estrés no significa vivir estresados. No es lo mismo, me río en el baño que me baño en el río. Son dos cosas diferentes, aunque tengan las mismas palabras, ¿no? Entonces, no es lo mismo convivir con el estrés para aprender a manejarlo que estar estresados todo el tiempo. Son dos cosas muy diferentes y sí a veces tenemos que padecer o tener ese estrés, pero la persona que consistentemente y de manera crónica vive estresada, pues paga la factura. O sea, la verdad, realmente los estudios y el resultado no es bueno si se vive continuamente estresado. La buena noticia es que se pueden hacer cosas para manejar el estrés de manera adecuada. Y si se dice es que el estrés también es bueno, no exactamente. El estrés es bueno cuando implica sobrevivencia, cuando implica el salir adelante y el cuerpo se prepara para eso. Pero no necesariamente la consistencia me va a ser favorable. Un escritor, un neurobiólogo muy importante de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky, escribió un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y el ejemplo es ese, porque los animales en general, los animales pues se enfrentan a la adversidad. Por ejemplo, la cebra ante un león, se prepara su organismo y vamos a ponerle el final feliz, logra escapar y su cuerpo vuelve a la normalidad. Todo el cortisol, la adrenalina, todo esto baja.
pero a veces los seres humanos seguimos viendo leones y seguimos viendo peligros y seguimos estresados y eso ya no es bueno. O sea, tiene un efecto en el cuerpo. Pero la buena noticia es que esto se puede cambiar porque a veces se habla del estrés así en general que es bueno y a veces las personas dicen yo funciono solo con adrenalina y así funciono bien y eso en ciertos momentos es válido y está bien. Pero si es el hábito y el estilo de vida de la persona, no quiere decir que el tiempo no le pase la factura, porque el cuerpo se desgasta más y por eso hay que saberlo manejar. La buena noticia es que se puede manejar y se puede transformar. Incluso se habla del buen estrés, el eustrés y no solamente el distrés, pero hay que distinguirlo. Y este libro que pongo aquí de Daniel Goleman es muy interesante porque en realidad es parte de una relatoría de estudios que se han hecho, que preside el Dalai Lama, que voy a mencionar un poquito, y lo interesante es que se hacen estudios para ver cómo se puede transformar una emoción negativa o destructiva. No solamente inhibir, no así de no verla o evitarla, no, a enfrentarla, aceptarla, pero transformarla, incluso diría yo vivirla en su momento, pero hay que transformarla. Y por eso le llama emociones destructivas, pero es cómo comprenderlas, dominarlas y transformarlas. Por eso las emociones llamadas positivas hay que aprender a construirlas. Las emociones negativas o llamadas negativas se dan porque algo pasa, para sobrevivir tenemos que reaccionar y las sentimos. En cambio, las otras tenemos que aprenderlas, como aprender a amar. Aprender a amar no es tan fácil, aprender a amar y ser amado. Por eso está como una característica importante, ¿no? Esta investigadora Barbara Fredrickson se ha dedicado a estudiar mucho este tema de las emociones positivas y pues ha visto que tienen un funcionamiento diferente, amplían nuestro pensamiento, nos hacen más fuertes ante la adversidad, muchas cosas, y entre ellas están estas emociones, pero lo que ha visto como conclusión importante es que el amor es, así la ha llamado, la reina de las emociones, la emoción suprema, es la que tiene esta amplitud de efectos muy importantes en lo que es nuestra vida. Y aquí está una síntesis de lo que es el efecto que pueden tener las emociones y las experiencias positivas en la vida, que es muy diferente de lo que puede ser el efecto de las emociones llamadas negativas o experiencias negativas. Se tiene una experiencia positiva, la persona es consciente de esto, hay una ampliación en el pensamiento y lo que la persona quiere hacer, a diferencia de la emoción negativa que tiende a inhibir el pensamiento y la acción. Hay por esa conciencia y esa ampliación una construcción de los recursos personales. La persona se da cuenta que tiene esos recursos, que puede hacer cosas, se anima a hacerlo y se transforma en una espiral ascendente. Es exactamente lo contrario de lo que pasa en alguna emoción negativa como la depresión o una experiencia negativa como la emoción. Cuando se les pregunta a las personas la experiencia que viven a veces en la situación así, la expresión a veces es que me parece que estoy cayendo en un pozo sin fondo y no me puedo detener. El efecto aquí es exactamente al revés. Las personas dicen, parece que estoy en una espiral que sube y me deja cada vez más alto. Y eso es algo positivo y además una noticia positiva porque se puede hacer y se ven los cambios. Y ahí están algunos de los efectos de las emociones positivas, como que ayudan a reparar el daño de las emociones negativas, facilitan las conductas saludables, fomentan mejores hábitos mentales, hacen más resistentes a las personas frente a la adversidad y las ayudan a construir, por ejemplo, la resiliencia, influyen en la salud física, incluso aumentan el sistema inmunológico. Esa es una de las cosas que se están viendo ahora en la pandemia, porque como una reacción normal y natural, se aísla a las personas que se les detecta que tienen el COVID, pero se les aísla a veces totalmente, incluso afectivamente, se sienten solos, además enfermos, el sistema inmunológico baja más. Y lo que se está haciendo como estrategia es precisamente complementar de alguna manera, y el personal médico y de salud están haciendo pues maravillas en ese sentido, pero es muy importante ese entrenamiento para que haya de alguna manera ese afecto vida positiva dentro de lo difícil que pues le permita estar en las mejores condiciones a la persona, ¿no? Y en general pues sí se relaciona con la felicidad. Entonces la doctora Barbara Fredrickson ha escrito un libro que es muy interesante también, que se llama Amor 2.0, Love 2.0, pero que se ha traducido ya, que es muy interesante, que le ha llamado La ciencia del amor, porque se han hecho investigaciones sobre esto,
Y algunas de las cosas interesantes, que además de que ve que es la emoción suprema y los efectos que tiene, es que ha podido combinar la parte cognitiva con la parte afectiva y llegar a la naturaleza del ser humano, que es la bondad. Y van también hacia la meditación y la parte de cómo llegar a la serenidad y la calma ante situaciones difíciles. Y pues hay muchas experiencias ahí interesantes, ¿no? En cuanto a las experiencias positivas, solamente las voy a mencionar, pero nada más para que se vea un poquito la diferencia entre las emociones positivas como esta y algunas experiencias, además del bienestar y la felicidad, que son experiencias que estamos viendo. El optimismo, por ejemplo, cuando la persona tiene más un hábito de pensar en oportunidades más que en dificultades, pero no solamente hacerlas a un lado. Hablamos de optimismo inteligente. La persona pesimista ve más en oportunidades, dificultades, y la persona optimista ve más oportunidades en las dificultades, ¿no? Entonces es una manera distinta de pensar que también tiene muchas ventajas, pero es un optimismo inteligente, diríamos, tener los pies en la tierra y la mirada al cielo. No pensar que todo está bien y cerrar los ojos ante el otro, no, es basado en ciencia. En la resiliencia, pues es algo, creo que también se ha dicho y se ha hablado mucho, pero es esa fuerza, esa fortaleza que tienen las personas, no solamente para enfrentar los problemas, sino para salir fortalecidos. Son personas que enfrentan y se adaptan a la vida, no se amargan, sino al contrario, aprenden más y son mejores seres humanos. El flow es la experiencia que nos hace involucrarnos en algo que queremos. Es cuando la persona se dedica a algo con pasión y pierde a veces la noción del tiempo. Cuando se involucra uno en eso, por eso hay que enamorarse de lo que uno hace o las personas con las que uno está, por eso el amor tiene mucho que ver con esto, con el flow, ¿no? Y el mindfulness, que es una experiencia también muy interesante, que proviene del budismo Zen, y que nos permite precisamente esta experiencia de disfrutar el momento, el aquí y el ahora, ser conscientes de lo que hacemos, como dice la doctora Barbara Fredrickson, de esos micromomentos, porque la vida está hecha de instantes, y los instantes de la vida nunca se repiten. Nunca, nunca se repiten, como decía Heráclito, no nos bañamos 2 veces en el mismo río. Cambiamos nosotros y cambia el río. Pero hay que aprovechar esos momentos. Estos instantes de la vida, de estar con alguien, de estar en un espacio, nunca más se van a repetir, y la vida está hecha de instantes. Y el otro aspecto que tiene que ver con el segundo pilar de la personalidad positiva también es muy interesante, y se han hecho aportaciones en este sentido en un proyecto de investigación muy amplio que se llamó el proyecto VIA, que quiere decir Values in Action, que es como la otra cara de la moneda de identificar las patologías y los trastornos mentales. Es cuáles serían algunos indicadores, cuáles serían algunos elementos que nos permitan saber y conocer y reconocer una personalidad positiva. Y aquí hay muchas aportaciones también, y no solamente de diagnóstico positivo, sino también de intervención, ¿no? El doctor Peterson, Christopher Peterson, y el doctor Seligman publicaron este libro. Es muy interesante, es un handbook, de hecho, donde están, bueno, los resultados de esta amplia investigación, ¿no? Pero la personalidad positiva, como la personalidad, tiene que ver con lo que identifica a las personas. Nada más que aquí de manera positiva, así como hablamos de salud mental, cuál es la aportación de algunas personas a su comunidad, cómo se autorrealizan, cómo hacen lo que les gusta hacer, se apasionan por ello. Y aquí vemos ejemplos de personas en el ámbito científico, religioso, espiritual, político, social, de personas que pues han dado su vida por algo, por ideales, pero han hecho cosas que los ha distinguido, esas características de personalidad, de lo que podríamos decir la buena vida. Y esta visión, como decía, es el complemento de la otra, que podría llamarse un poquito más del lado negativo, ¿no? Y aquí viene la propuesta interesante también en esta vía, o en este segundo pilar, que es la de las 6 virtudes y 24 fortalezas. Se encuentra en este estudio de lo que es el bienestar y la felicidad, que es un concepto amplio, en distintos estudios que se hicieron, que están hechas muchas cosas de la vida por algo que podríamos llamar, y en el sentido positivo, virtudes. Que esto los filósofos ya habían hablado. La virtud tiene que ver con la excelencia, la virtud tiene que ver con valores, la vida buena, etcétera, ¿no? Pero identifican virtudes como coraje, humanidad y amor, trascendencia, templanza, justicia, sabiduría y conocimiento. Y cada una de estas, en análisis y estudios que se hicieron, se ve que tienen elementos más específicos, que son las fortalezas, en donde están, por ejemplo, en el coraje, la valentía, la persistencia, la integridad, la vitalidad, en la humanidad y amor, generosidad, inteligencia social, y hay de trascendencia, que es, por ejemplo, saber apreciar la belleza, la gratitud, la esperanza, el humor y la espiritualidad. Van en este orden más o menos,
aunque no todo está exactamente en el mismo orden. Esta es la número 24. Y lo que dice el doctor Peterson, la espiritualidad que tiene que ver con la virtud de trascendencia, es la número 24, es la más humana de todas las fortalezas humanas, porque le da ese sentido de evolución y transformación al ser humano, de trascender de lo material a lo llamado espiritual, de trascendencia. Por ejemplo, que se puede ver ante situaciones de la vida cotidiana, la persona que sabe admirar la belleza, un paisaje, la persona que le encuentra un sentido, un problema, no es solamente lo que estoy viendo, hay algo más. Ese trascender es ir de lo material a lo más espiritual, diríamos, ¿no? Pero se parte, por ejemplo, en sabiduría y conocimiento de la curiosidad. Ese es el punto de partida y no es casualidad que unas estén en la primera y otras en las últimas. Es un proceso de evolución. La buena noticia es que todo esto se puede aprender y reaprender. Y la buena noticia también desde el punto de vista científico es que ante la pregunta ¿qué nos hace felices y cómo podemos ser felices? Como han dicho otros personajes y psicólogos de otros conceptos, y esa relación que hay entre pensar, sentir y hacer, ante ese concepto más amplio, cómo ser felices y cómo estar bien, a lo mejor podemos empezar con estas cosas específicas. La persona que perdona, la persona que es humilde, la persona que ama, la persona que admira la belleza, la persona que agradece. Todo esto nos conduce, porque es más específico, a la felicidad. Todo esto nos va llevando a eso que es más amplio. Entonces, hacer ciertas cosas en este aspecto y de esta manera nos acerca más a la felicidad. Pero otra herramienta y otro elemento importante vinculado a esto que es la felicidad y el bienestar y la salud mental, de ser consciente de los recursos, es la propuesta de la OMS de habilidades para la vida. En 1993 hacen esta propuesta que en realidad ellos está muy vinculado a la psicología positiva porque el objetivo es también ayudar a las personas a tener éxito en la vida y ser felices. Pero ¿cómo desarrollar esas habilidades? Es lo que decíamos en el concepto de salud mental. ¿Quién nos lo enseña? ¿Cuándo nos enseñan estas cosas que tienen que ver con la vida? Entonces, por eso ellos se plantean la importancia de que en las escuelas, en las instituciones, en las familias se desarrolle esto. Y ya afortunadamente hay programas que se están haciendo, hay que ampliarlos más, hay que sistematizarlos más, hay que apoyarlos y promoverlos más. Pero el primero es el autoconocimiento, y esto los filósofos ya lo habían dicho, conócete a ti mismo, es el punto de partida. Como decía Platón, para poder saber lo que debemos hacer, primero tenemos que saber quiénes somos, quién soy, para poder saber cómo puedo ser feliz, cómo puedo hacer las cosas. La empatía que tiene que ver con esa forma de convivir, con aprender a relacionarnos, entender a la otra parte, ponernos en el contexto de la otra persona, la comunicación asertiva, comunicarnos, decir lo que creemos con respeto, con afecto, pero defender nuestros principios, nuestros ideales, nuestras decisiones, la importancia de las relaciones interpersonales, como lo veíamos también, ¿no? La calidad de las relaciones, aprender a tomar decisiones. ¿Qué importancia tiene esto? No es solamente un volado la vida, tenemos que aprender a decidir, pero eso se tiene que entrenar uno. Hay que practicar, aprender a tomar decisiones, aprender a solucionar problemas y conflictos, la creatividad. Todos tenemos esa base de creatividad y una de ellas, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ver en esta diversidad del pensamiento para ser felices? ¿Cómo le puedo hacer en este momento difícil para ser feliz? Eso requiere creatividad, el pensamiento crítico, a pensar, a cuestionarnos. No toda la información que nos llega es necesariamente cierta. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me conviene más para ser feliz, para estar bien? El manejo de las emociones y los sentimientos. ¿Qué importancia tiene esto ante las situaciones cotidianas de la vida? La emoción es parte de la vida, muy, muy importante, pero hay que aprender a manejarla. Lo mismo que las tensiones y el estrés, que decía, no es lo mismo. Aprender a manejar no es lo mismo a tenerlas porque no me queda más remedio. Por eso se piensa en un ser humano más activo, un agente activo. Y el último pilar, el tercer pilar, es el que tiene que ver con las instituciones positivas, que tiene que ver, bueno, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de felicidad, estamos hablando de salud mental, pero los seres humanos se organizan en espacios para convivir. Y esas organizaciones que pueden ser micro, meso, macro, se van volviendo instituciones. Y la primera de ellas es la familia. La primera es la familia. Y pues también está el trabajo, está la iglesia, están las sociedades, están las comunidades, están los países. En todos estos espacios puede haber esa oportunidad para desarrollar eso que son las fortalezas, los valores, las relaciones personales, todo, pero tenemos que estar muy conscientes de que se puede hacer. Y en este pilar,
en esta vía cuentan mucho las relaciones humanas, como comentaba, ¿no? Se ha visto que pesa mucho para la felicidad qué tantas relaciones tiene la persona. Ahora también lo vemos, la importancia que tiene la soledad, pero la soledad también es una parte psicológica. Hay que aprender a estar solo, pero no es lo mismo sentirse solo. Hay que aprender a manejar esto, pero definitivamente si una persona puede estar acompañada, que tiene y necesita una compañía, es sumamente importante, ¿no? O sea, el afecto, el cariño a personas que lo necesitan es muy importante como una parte de la calidad de vida. Ayuda mucho y ni en sociedad, pues eso es lo que hacemos. Esta es una reflexión, no se ve que todo, ahí si no estoy solo, ¿quién soy? ¿Quién soy para mí? Si estoy solo para mí mismo, ¿quién soy? Y si no es ahora, ¿cuándo será? Es decir, primero preguntarme quién soy para mí. Si estoy solo y no tomo en cuenta a los demás, no estoy completo. Y si no es ahora, ¿cuándo será? Es el momento de hacerlo. Este es el Talmud de los hebreos, muy interesante. Y una de las conclusiones más sólidas en la literatura sobre la felicidad es que las personas felices tienen mejores relaciones que los otros que son menos felices. Eso es lo que se ha visto también de manera consistente. Las personas felices generalmente tienen buenas relaciones y las personas que tienen buenas relaciones con los demás generalmente son más felices. Y bueno, la familia es un elemento fundamental, realmente no son palabras vacías, que la familia es la célula de la sociedad. Lo que pasa en las familias afecta a la sociedad y lo que pasa en la sociedad afecta a las familias. Por eso aquí, como se dice, la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisemos y hablemos de familias felices, ¿no? Entonces, tratando de ir integrando todo esto, hay distintas definiciones de felicidad, pero una que les propongo en relación con todo esto que estamos viendo y que pues la verdad yo estoy convencido de que son elementos importantes que hay que tomar en cuenta, es esta: la felicidad es una manera de pensar, sentir y actuar. Son tres elementos muy importantes como seres humanos que nos hace ser lo mejor que podemos ser, esto que pienso, siento y actúo para ser mejor de acuerdo con lo que soy, para disfrutar la vida en relación con nosotros mismos y con los demás. Formas de pensar, sentir y actuar que nos hacen ser lo mejor que podemos ser. Por eso el bienestar y la felicidad no solo es lo que me gusta. Puedo tomar decisiones de cosas que me gustan, que no me convienen. ¿Qué me hace ser mejor persona? Y también en relación con los demás, porque me puede convenir a mí y ser bueno, pero ¿qué pasa con los demás? Pero también para disfrutar la vida. Todo esto son elementos de lo que podría ser felicidad o bienestar. Pero otro aspecto muy importante que se está viendo, y es el dato duro de esto de bienestar y felicidad, es lo que nos aporta la neurociencia de lo que pasa en nuestro cuerpo. Y después de distintos estudios, y estos son estudios bastante recientes, hay investigadores que llegan a esta conclusión. Parece que los seres humanos estamos hechos no solamente para sobrevivir, sino para ser felices. Cada uno de nosotros nace con la capacidad para experimentar la felicidad. Y yo diría eso, estamos hechos para eso. Nacimos para amar y ser felices. Esa es nuestra naturaleza. Se está probando cada vez más que ante esa polémica y ese dilema que había, si la naturaleza es buena o es mala en esencia, cada vez se va inclinando más a lo bueno. Y esas son algunas indicaciones que pues, podríamos decir como decálogo para promover la salud mental, que tiene que ver con la vida cotidiana. Valorar positivamente las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Poner cariño a las actividades de la vida cotidiana. No ser muy severos con nosotros mismos ni con los demás. No dejar que las emociones negativas bloqueen nuestra vida. Tomar conciencia de los buenos momentos que pasan en nuestra vida cuando están pasando. Dejar fluir las emociones e interpretar la normalidad de muchos sentimientos, buscar espacios y actividades para relajarnos mentalmente, intentar ir resolviendo los problemas que nos vayan surgiendo, cuidar nuestras relaciones interpersonales y pintar la vida con humor para que ésta tenga más color. Creo que son elementos importantes. Y también aquí se complementa con esto que viene también de estudios de la psicología positiva y también de la vida en general. Para promover la felicidad y el bienestar, agradece a la vida, saborea los momentos, aprende a ver la vida con optimismo, perdona y olvida. Cada día aprender algo nuevo, cultiva tus relaciones personales, piensa en positivo, sé generoso, practica tu espiritualidad,
trabaja incansablemente por tus metas y sueños, cuida y nutre tu cuerpo. Son elementos muy importantes. Bueno, aquí nada más quisiera yo poner esto y a lo mejor solamente leo algunas cositas, pero creo que me parece una reflexión interesante que se ha dicho, se ha atribuido a varias personas, incluso al Papa Francisco. Bueno, pero el hecho es que ahí se dicen, creo, cosas muy interesantes que tienen que ver con lo que se ha ido probando, ¿no? Ser feliz ante esa pregunta no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que tu vida vale la pena vivirla a pesar de todas las dificultades. Eso es muy importante. Es más, ser feliz en los momentos difíciles es el principal reto. Ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, ni tampoco es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar adentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Hablábamos de ser activos y agentes activos. Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Que tus primaveras seas amante de la alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. Y que cuando te equivoques en el camino comiences todo de nuevo. Jamás desistas de las personas que amas. Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible. Y por eso no nos debemos perder esa oportunidad de vivir y vivir a veces enfrentando la vida de manera positiva, como esta fotografía, ¿no? Que alguien tomó afortunadamente, que parece que nos sonríe la vida con estos tres pajaritos, que pueden ser varios, no sabemos exactamente, pero es sonreír a la vida, que la vida nos sonríe. Y en ese proceso de ser feliz o estar bien como agentes activos, es muy importante hacer, pensar y hacer ciertas cosas. Este es un mensaje también, la filosofía, en parte la filosofía hindú, que dice, si quieres ser feliz, procura siempre tener algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Ahí vemos los tres componentes importantes, algo que hacer, y si es positivo y es constructivo, mucho mejor para mí, para los demás, alguien a quien amar. Amar resulta fundamental, amar a los con quien estamos, amar lo que hacemos, amar la vida, es muy importante, y algo que esperar. Es donde están nuestros sueños, nuestros proyectos, que como vemos es exactamente la otra cara de la moneda de experiencias como la depresión o la tristeza, ¿no? Eso nos permite ver la vida. Y este es un pensamiento de Eduardo Galeano que he adaptado un poco, que puede ilustrarnos qué hacer y lo que es en esencia el ser humano ante las situaciones difíciles. Si alguna vez la noche de nuestra vida es demasiado oscura, aprendamos a volar como si fuéramos murciélagos, pero no dejemos de volar. La esencia del ser humano está eso, ser mejores seres humanos, aún ante la adversidad. Con la adversidad es algo que está en nuestra naturaleza, nada más es creer en esto, y no son simplemente palabras. La historia y el desarrollo de la humanidad pues nos da ejemplos de esto, ¿no? Y este es un proverbio chino, en tibetano, perdón, que pues, nos puede ilustrar parte de lo que estamos viendo. El secreto de una buena y larga vida consiste en comer la mitad, caminar el doble, reír el triple y amar sin medida. Ahí podemos ver las dimensiones del ser humano entre cuerpo y mente, pero el amor es fundamental, ¿no? La parte material dice comer la mitad, caminar el doble, el ejercicio, la actividad, reír el triple, la vida positiva, y amar sin medida, que es la dimensión positiva más amplia, ¿no? Como decía Blas Pascal, el verdadero amor vence al tiempo, porque cada día vuelve a nacer. Y eso nos hace perdurar más en el tiempo de una manera positiva. Y esta es una fotografía ya para terminar, que puede creo que ilustrar un poco esto que vemos de la salud, de la enfermedad, del bienestar y de nuestra vida. Podemos verla así y estamos bien, es bonita en blanco y negro. Pero si nosotros hacemos cosas y le ponemos ese color con humor, con amor a nuestra vida, le podemos dar esta dimensión de color que cobra una dimensión mucho más amplia. En gran parte depende de nosotros. Es cuestión nada más que nos decidamos. Muchas gracias. La última reflexión: cada minuto tiene 60 oportunidades para ser feliz. Muchas gracias, muy amables. Voy a dejar de compartir pantalla y entonces si hubiera alguna pregunta o algunas cosas, me fui un poquito más de las 12 porque me dijiste que no había problema por la hora y entonces me No, detuve en un poquito. absoluto. Pudimos haberle seguido escuchando. Doctor, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Muchas gracias, Laura. Creo que a todos nos hacen falta estos apapachos, doctor. Ay, qué bueno, gracias, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Ojalá les haya sido de utilidad.
Claro que sí, doctor, fue de mucha utilidad. Ha sido, aquí le pone una compañera de aquí del trabajo, Alejandra Monreal, dice, muchas gracias, doctor. Ha sido una bocanada de aire fresco. Ay, muchas gracias, qué bueno, muchas Gracias. gracias. Le voy a ir leyendo algunos Sí, comentarios sí, porque claro. no sé si hayan preguntas, pero comentarios, doctor, van a haber muchísimos y me voy a permitir Sí. leerles algunos comentarios. Aquí también nos pone el doctor Fernando Bautista, nos pone mi queridísimo doctor Elías, iniciador de la psicología del deporte en Yucatán. Felicitaciones como siempre, excelente en su fecunda y docta cátedra. Un honor. Gracias, Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Mucho gusto, Gracias. Fernando. La maestra Covadonga también. Hola, maestra Covadonga, qué gusto que está escuchándonos. Buenísima plática. Muchas felicidades también al ponente. Le comenta también la psicóloga Janet Sevilla. Oh, Saludos sí, al doctor Elías, un gusto Janet. volver a verlo. Excelente tutor. Gracias, gracias. Un abrazo, Janet. Claro que sí, muchas gracias. Doctor. Le mandan saludos, doctor, de Sonora. Nos están viendo en Sonora, nos están viendo en Colombia. También le Ay, manda saludos, también desde Colombia. gracias. Por supuesto, tiene usted igual, bueno, muchos comentarios maravillosos, felicitaciones desde muchos lugares de aquí de México, también desde fuera, que también pues esta es la maravilla de que pues De la tengamos tecnología, ¿verdad? Claro, claro, así es. también nos están viendo desde otros lugares. Aquí también le mandan saludos desde Ticul. También, hola Ticul, Ah, ¿qué bienvenido. tal? Muchas gracias, muy amables, Qué muchas bueno que gracias. están por aquí. Y pues la verdad, doctor, es que ha sido una maravilla. Mira, aquí nos comenta Leti, a ver, voy a leerlo por aquí, aquí está. Nos comenta Leti, dice, me ha hecho reflexionar, tan sencillamente ha dado claves de la felicidad, mi admiración y agradecimiento por compartir sus conocimientos. Muchísimas Gracias, muchas gracias, Mate, muy amable. Dice, estuvo maravilloso su curso, me gustó. Como dijo, no es lo mismo me río en el baño que me baño en el río, dice Ricardo Méndez también. Muchas Así gracias es. por escucharnos. Dice, es un gusto escucharlo cuando de temas trato de no perdérmelos, dice. Le saludan. Ay, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Veracruz también, muchos saludos, gracias por estar escuchándonos esta mañana también. Y pues bueno, doctor, yo creo que cuando usted tenga chance, dése una vueltecita por el Facebook de la Secretaría de Salud, donde va a estar su plática, pues para que Perfecto, usted también pueda leer claro que sí, los muchas gracias. comentarios que recibe. Y pues la verdad, doctor, es que pues no nos queda de verdad más que agradecerle. Creo que Ale dio las palabras adecuadas. Bueno, fue un apapacho y fue una bocanada de verdad de aire Ay, fresco. gracias. Entre tantas noticias, ¿verdad? Que ya hasta de repente da un poquito de miedo de Sí, repente escuchar las ujú, noticias, pero creo que es muy importante lo que usted acaba de decir, el hacernos fuertes, ¿no? Ante la adversidad, el ser felices, el tratar de transmitir también felicidad, el hacer lo que podamos hacer también porque otras personas cerca de nosotros sean felices. Creo que también eso exactamente, es algo así es. muy importante. Por supuesto, la felicidad de nosotros es indispensable, pero si en esa práctica de ser felices nosotros también podemos hacer felices a los demás, pues me parece que eso es Exactamente, un sentido maravilloso, exactamente. ¿no? Así es, creer en nosotros es muy importante que lo podemos hacer y cada día, como decía, tiene instantes y no se repiten los instantes y es decir, hoy este es el momento para ser feliz. Tratar de ser feliz con mucho, mucho amor. Eso es muy importante. Así es. Mire, aquí hay una pregunta, fíjese, le Sí, felicita a Misael. Hola Misael Gómez, qué gusto que ahí. estás por aquí. Nos pregunta Misael, dice, ¿cómo llevamos a la práctica la felicidad y la bienestar en el contexto de la promoción a la salud? Muy bien, muy interesante. Ujú. Pues bueno, creo que lo primero es enfocarnos en nuestro contexto y en nuestra realidad. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? Y yo decía algo muy importante, enfocarnos en lo que sí puedo hacer y no solamente en lo que no puedo hacer. Es Sí correcto. reconocer lo que no podemos hacer, pero enfocarnos en eso, qué sí puedo hacer y tratar de entre esas cosas que sí puedo hacer, ampliar nuestra mente. Es el open mind, no cerrarnos nada más. Es como ahora, en este momento. Si nosotros nos enfocáramos a decir, bueno, es que todo esto de la felicidad y el bienestar y la vida positiva es que nos veamos físicamente, el valor que tienen los abrazos, el valor que tiene el contacto físico, eso es muy importante. Pero si nos detuviera esto nada más,
Si decir es que no podemos hacer eso, entonces pues ya no hacemos nada. Mejor no damos la plática de la felicidad, no hacemos nada del bienestar y nos quedamos así a llorar juntos mientras pasa la pandemia. Pero se nos va una gran parte de la vida en eso. ¿Y qué sí podemos hacer? Como decías muy bien desde el principio, Laura, como decía, la bendición de la virtualidad, o sea, de lo digital, nos da muchas oportunidades. Entonces a veces se dice que el mundo virtual es frío, pero depende de lo que hagamos nosotros. Depende del toque humano que le podamos. Y este espacio virtual lo podemos volver nosotros virtuoso. Y esa cercanía la podemos tener virtualmente. El hecho de que nos veamos, esa es una maravilla que hace 30 o 40 años no podíamos tener. ¿Qué sí tenemos y cómo aprovechar eso de la mejor forma posible y darle un sentido para disfrutarlo? O sea, no hacer las cosas únicamente porque no me queda más remedio. Le damos un sentido diferente. Puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero que quitarle esa fuerza de quedarnos enganchados y decir, esto sí lo puedo hacer. Y abrir nuestra mente. Y en este mundo virtual y con estas posibilidades, ¿qué sí puedo hacer? Y otras cosas que a lo mejor no podíamos hacer, por ejemplo, cuánto le ahorramos a la ciudad en movimiento, en tráfico, en desplazamientos físicos. A veces se pueden organizar cosas como estas con las agendas de una manera muy diferente, porque le damos un clic y ya estamos en otro canal y en otra reunión. O sea, pueden hacerse muchas cosas de manera distinta, ¿no? Y yo creo que es darle un sentido, que eso nos hace ser felices. Y si somos felices, le estamos abonando a promover la salud de manera positiva en el bienestar y no solamente en no enfermarnos, en nuestro bienestar. ¿Cómo puedo estar bien, hacer esto que me gusta, abrir mi mente para enfocarme en lo positivo? Y por eso tiene que ver con la promoción de la salud de esta manera y de esta dimensión, ¿no? Y está en nosotros poder hacerlo. Eso es lo que yo creo que tenemos que cambiar el chip, no esperar solamente y sufrir las cosas que nos pasan, hacer que sucedan en mi vida ciertas cosas de una manera diferente, como decía de Amado Nervo, ¿no? Sentir que podemos ser arquitectos de nuestro propio destino. Nosotros podemos llevar las riendas y ser protagonistas de nuestra vida, esforzarnos para eso, pero esa es una labor importante. Pero me parece muy interesante la pregunta de Misael porque nos ayuda a integrar todo, ¿no? Felicidad, bienestar, salud, promoción de la salud, el espacio en el que estamos. Es posible. Por eso yo creo también es una ventaja que estos son resultados de ciencia empírica. No son únicamente, pues vamos a ver posibilidades, a lo mejor funciona, ha funcionado y es cuestión nada más que nosotros lo vayamos aplicando, pero es posible. ¿Sí? Totalmente, Gracias, doctor, gracias, totalmente. Misael. Mire, hay Gracias. una pregunta, Alejandra, igual nos dice, doctor, ¿en dónde podemos estudiar más acerca de la psicología positiva y si la UADY tiene alguna opción para esto? Guay, buena pregunta, Ale. Pues mira, estamos en la Facultad de Psicología donde yo estoy desde el año 2008, estoy dando cursos de psicología positiva, pero a personas que se forman como psicólogos y psicólogas. Estamos en esa idea. Una vez hicimos un diplomado en psicología positiva, no se ha podido ahorita por cuestiones estas de la pandemia, pero estamos en esto, en el Centro de la Felicidad y Bienestar, de ir haciendo cursos de psicología positiva a la comunidad y a la sociedad desde el centro de la felicidad. Prometo que apenas tengamos algo concreto, podremos irlo diciendo, pero qué bueno que se hace la pregunta, Ale, qué bueno. Y ni realmente, ojalá lo podamos hacer en un sentido amplio y cada vez más cercano, pero es parte del propósito que tenemos. Gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor. Pues ahora sí que ya nos dio usted un regalo de muchos mensajes positivos, pero me encantaría, doctor, si quisiera cerrar su plática de hoy con algún otro mensaje para todos quienes nos escuchan. Bueno, a mí, en primer lugar, pues agradezco muchísimo esta oportunidad y también me hace muy feliz, ¿no? Y yo creo que parte de la felicidad depende de eso y son las grandes maravillas y lo positivo. Como decía un poeta, la felicidad como el beso sabe mejor cuando se comparte. Por eso se parecen, ¿no? Por eso se parecen. Y cuando uno hace feliz a otras personas, es más feliz. Y creo que tanto en el amor como en la felicidad tenemos muchas posibilidades en ese sentido. Y son dos características humanas muy, muy importantes. El pensar y el amar. Razonar y pensar. Mientras más pensemos y más amemos, mejores personas seremos. Y creo que eso nos ayuda a la vida buena. Creo que es un mensaje que a mí me gustaría dejar en ese sentido, ¿no? Pensar positivamente y amar mucho. Eso es lo que nos acerca a la felicidad. Por eso, si alguna vez perdemos el rumbo de la felicidad, tratemos de encontrarla en el amor, amando,
amando, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y como ponía yo en la última diapositiva, cada minuto tiene 60 oportunidades para ser feliz. Tratemos de aprovechar cada minuto y cada instante de la vida. Y si es posible, nada más que sí, tenemos que ponerle mucho esfuerzo. Muy ponerlo en práctica. Gracias. Y aplica para todo, doctor, para las personas, para el trabajo, ¿no? Ama tu Todo, trabajo, eso marca todo, la diferencia. exactamente, todo Así es. cuenta, ¿no? Pues, Muy bien. doctor, en nombre del gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Salud de Yucatán, les damos las gracias por este hermosísimo, hermosísimo webinar que definitivamente nos ha hecho muy, muy felices el día de hoy. A todos quienes quieran la grabación del webinar, por favor, ya les dejé en los comentarios el correo de la Dirección de Nutrición. En un ratito ya estará lista la grabación para que podamos compartirlas con ustedes. Y de todas maneras, pues en la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán, pues ahí también se queda la plática para quien quiera compartirla, verla, volver a disfrutarla, pues ahí también está la plática. Así que pues doctor, muchísimas Muchas gracias Laura, la gracias. maestra Lidia, a todos, muchas gracias por el espacio y la invitación. Gracias a todos que me Tengan un escucharon. excelente fin de semana a todos. Gracias, igualmente. Feliz Día del Médico. Gracias. Gracias, así es. Muchas gracias. Nos vemos, Laura. Muchas gracias. Bye.